Hola, mi nombre es Ronald Delgado. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta importante actividad y yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, fundamentos y aplicaciones para el desarrollo. Para comenzar, quiero hablar un poco sobre mi persona. Bueno, como les dije, yo soy Ronald Delgado, yo soy licenciado en física, mención física computacional de la Universidad Central de Venezuela y me he especializado en todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, el machine learning y el deep learning dentro de la inteligencia artificial, así como la visión por computadora y los grandes modelos de lenguaje. Actualmente soy director general de Desarrollo y Aplicación de Inteligencia Artificial para el Viceministerio del Desarrollo de las TIC, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y durante unos 10 años trabajé también como jefe de la Unidad de Observación de la Tierra para la Agencia Bolivariana para actividades espaciales, ¿no? Entonces tengo cierta experiencia trabajando en todo lo que es la parte también aeroespacial, geoespacial, y también en la agricultura de precisión utilizando técnicas de inteligencia artificial para aplicaciones específicas en distintos rubros, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta oportunidad vamos a comenzar hablando un poco con lo que es la teoría, digamos, de inteligencia artificial. Y lo primero que tenemos que preguntarnos o que podemos plantear sobre la mesa entonces es ¿qué es la inteligencia artificial? En efecto, no existe una definición única, digamos, una definición universal sobre lo que es la inteligencia artificial, pero pudiésemos decir, partiendo de lo que dice el diccionario de Oxford, que es una teoría y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como por ejemplo la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción del lenguaje. Es decir, nosotros podemos decir que la inteligencia artificial es cualquier dispositivo, cualquier algoritmo o cualquier sistema que es capaz de realizar algo que generalmente nosotros asociaríamos a la inteligencia, tanto inteligencia humana como inteligencia animal también. No necesariamente nos podemos o nos debemos reducir a demostraciones de inteligencia humana. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial es una disciplina muy amplia que abarca una gran cantidad de temas distintos y distintas técnicas incluso dentro de lo que es esta disciplina, pero existe, digamos, dentro de la inteligencia artificial un subconjunto de temas que hoy en día son los que están más popularizados en la parte de lo que es la inteligencia artificial, que son tanto el machine learning como el deep learning. El machine learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que podemos definir entonces como, continuando, es el área de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin haber sido explícitamente programadas para ello. Es importante entender aquí dos cosas fundamentales. Por un lado, en el caso del machine learning o el aprendizaje automático, se trata entonces de algoritmos que tienen esa capacidad de aprender por sí misma sin que el programador de manera explícita les haya dicho cómo programar. Un poco más adelante vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje en este contexto, pero es bien importante tener esto claro. Y luego dentro del machine learning tenemos una subdisciplina que se conoce como el deep learning, que es un conjunto de técnicas caracterizado por ser ahora redes neuronales artificiales con 3 o más capas, las cuales intentan simular el comportamiento del cerebro humano, otorgándoles de nuevo esta capacidad de aprender a partir de grandes cantidades de datos. Entonces, en este caso, específicamente en el deep learning se trata de una disciplina que trabaja únicamente, digamos, con redes neuronales artificiales que están inspiradas en el comportamiento de la biología humana y que tienen de nuevo esa capacidad para aprender a partir de grandes cantidades de datos. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial también tenemos que distinguir cómo funciona esto en función de los tipos de aprendizaje que se pueden utilizar durante el entrenamiento. En primer lugar tenemos el aprendizaje supervisado, que es un tipo de aprendizaje en donde el conjunto de datos contiene las etiquetas, digamos, que especifican a qué se refiere el dato que estás utilizando durante el entrenamiento. De tal manera que el algoritmo lo que hace es encontrar, digamos, las relaciones que hay entre los datos y la salida que tú quieres que den. También tenemos entonces como segundo tipo de aprendizaje el aprendizaje no supervisado, en donde los datos ahora no cuentan con esas etiquetas, no existe esa supervisión de qué es lo que tú quieres que te dé la salida. Entonces el algoritmo tiene que ser capaz de encontrar los patrones subyacentes en los datos que te permitan, por ejemplo, separar un tipo de dato de otro, semejante a una clasificación. Por otro lado, tenemos el aprendizaje autosupervisado, que es, digamos, una combinación de aprendizaje supervisado con aprendizaje no supervisado, en donde tenemos quizás datos incompletos, etiquetados, y el algoritmo tiene que por sí mismo encontrar las relaciones entre ellos, tal que te permita entonces encontrar de nuevo las relaciones a la salida de los datos clasificados de alguna manera, ¿no? Y por último tenemos otro tipo de aprendizaje que es un poco distinto a los anteriores, que es el aprendizaje por refuerzo, que en este caso lo que tenemos es, por ejemplo, una suerte de agente que vive en un espacio, que puede interactuar con ese espacio, que tiene visión de ese espacio y luego, a partir de, por ejemplo, ofrecerle refuerzos o castigos a este agente, él es capaz de, sobre la marcha, después de muchas iteraciones, aprender
de ese ambiente y poder realizar una tarea específica. Por otro lado, también la inteligencia artificial, digamos, dependiendo del tipo de problema que quiere resolver, existen clasificaciones de cómo se utilizan. En este caso vamos a tener, por ejemplo, problemas de regresión, en donde regresión significa que lo que yo quiero predecir o la tarea que yo quiero realizar existe en la forma de una variable numérica. Es decir, lo que yo quiero predecir al final es un número. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos predecir el clima o la temperatura de la ciudad de Caracas para mañana, como lo que quiero predecir es un número, entonces estamos hablando de un problema de regresión. Los algoritmos también los podemos utilizar para resolver problemas ahora de clasificación. La clasificación es un tipo de problema en donde lo que yo quiero predecir no es un valor numérico, sino una clase o una categoría finita. Por ejemplo, si yo quiero hacer una detección, un reconocimiento facial, en donde lo que quiero determinar si una persona es o no es esa persona, estamos hablando entonces de clasificación. Y por otro lado tenemos los problemas de agrupamiento, generalmente son no supervisados y lo que yo quiero conseguir con los agrupamientos es ahora patrones entre los datos. Conseguir dentro de los datos algún tipo de característica o algún tipo de variable que me permite separar una clase de la otra. Entonces, de esta manera podemos clasificar los tipos de inteligencia artificial en función del problema que resuelven. Y por último, tenemos también que en la actualidad, debido a todos los avances que han habido, entonces ya se divide la inteligencia artificial en sí mismo en función del tipo de problema que resuelve, pero también el tipo de datos que utiliza o que genera. En este caso tenemos entonces que la inteligencia artificial la podemos clasificar también en inteligencia artificial predictiva, cuando precisamente lo que queremos hacer es predecir un valor a futuro en base de un conjunto de datos previos, que puede ser un conjunto de datos históricos o un conjunto de datos que está relacionado con alguna variable que se mide. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa, que en este caso es a partir de datos históricos o a partir de un conjunto de datos vastos, lo que queremos ahora es generar información nueva, que no es una predicción de algo que esperamos que ocurra en el futuro, o estudiar un comportamiento que ocurra, sino ahora lo que queremos es generar información nueva, como lo pueden ser, por ejemplo, un texto, una imagen, un video o un audio. Ahora bien, antes les comentaba sobre la característica que tiene tanto el Machine Learning como el Deep Learning de aprender a partir de los datos, pero a veces es difícil quizás hasta aceptar si una máquina o si un dispositivo, si un algoritmo es capaz de aprender. Más o menos para entender a qué nos referimos con aprendizaje, nosotros pudiésemos poner el ejemplo de lo que es un perceptrón multicapa, como el ejemplo que pueden ver en la figura. En este caso lo que tenemos es un tipo de red neuronal que está caracterizado por tener unas entradas, unos nodos o neuronas en las subcapas ocultas y luego una salida. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, vas a pasar datos por la entrada, se van a producir una serie de operaciones matemáticas a lo largo de esa red neuronal y luego a la salida vas a tener, por ejemplo, una predicción, una clasificación o cualquier cosa que quieras resolver. Estas redes neuronales están caracterizadas, están definidas por algo que nosotros llamamos los pesos o parámetros de la red. Y esos pesos o parámetros son numeritos, son simples valores numéricos que al principio, antes del entrenamiento de la red neuronal, esos números se generan al azar. Pero ahora, durante el proceso de entrenamiento, que es cuando uno va a pasar una gran cantidad de datos por esa red neuronal y va a ir viendo cómo son sus salidas y uno va a saber o va a evaluar si la red neuronal está funcionando bien o mal, uno lo que va a hacer es ir ajustando esos pesos, como les decía, es una suerte de reforzamiento o castigo, dependiendo de lo bien o lo mal que lo está haciendo, y entonces esos numeritos que son los pesos se van a ir ajustando sobre la marcha durante muchísimas iteraciones hasta obtener la salida que uno espera de esa red neuronal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si continuamos entonces en el análisis, vamos a suponer que tenemos ahora una red neuronal que nosotros lo que queremos que haga es que le paso a la entrada, por ejemplo, una fotografía de un perro o de un gato. Y yo quiero que mi red neuronal me diga que si lo que le estoy mostrando es un perro o un gato. En el momento que ya la red neuronal está entrenada y que ya los pesos alcanzaron sus valores finales, después de ese procedimiento que es el entrenamiento, lo que va a ocurrir es que yo le muestro la foto de un perro y él me va a decir a la salida, esto es un perro. Pero me lo va a dar con una precisión, que puede ser de un 80, 90, 95% de precisión. Es decir, el modelo nunca es perfecto, por lo tanto es importante evaluar la calidad de ese modelo. Pero lo importante es que al principio, la red neuronal no sabía clasificar esos pesos. Ella no tenía la capacidad de decirme si cuando yo le mostraba la foto de un perro, eso es un perro. Y después de ese proceso de entrenamiento, efectivamente la red neuronal va a aprender a clasificar una imagen. Y eso es lo que nosotros entendemos entonces como aprendizaje en el contexto de la inteligencia artificial, del Machine Learning y el Deep Learning. Ok,
¿Qué es lo que ocurre entonces? Después de que tenemos toda esta gran cantidad de modelos y toda esta cantidad de sistemas que vemos son capaces de aprender de los datos, entonces vayámonos a lo que son las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones modernas de la inteligencia artificial. Por supuesto, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, lo más probable y lo más seguro es que lo primero que nos venga a la mente son todo este tipo de cosas importantes y en muchos casos impresionantes que están haciendo empresas como por ejemplo Google, Amazon, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, que en la mayoría de los casos ellos utilizan la información del usuario para, por ejemplo, hacer clasificación de correo spam o no, saber si a un usuario le interesa un producto específico, por ejemplo en Amazon, y ofrecerle o sugerirle un tipo de producto, hacerle una recomendación en función de los gustos musicales de la persona, hacerle recomendaciones sobre cuál grupo, cuál cantante o cuál banda probablemente le guste, y todo este tipo de aplicaciones que ya conocemos también en redes sociales como Facebook, como Instagram o como TikTok, que primordialmente están hechas o están desarrolladas o utilizan la inteligencia artificial básicamente para enganchar a los usuarios y al final para generar más dinero, digamos. Ese es su interés primordial, ¿no? Y lo sabemos y su objetivo está en la generación de ese capital. Sin embargo, la realidad es que estos son casos específicos de empresas privadas que, como les dije, lo que quieren es buscar maximizar sus ganancias. Pero resulta que hay un montón de aplicaciones que podemos hacer para el desarrollo con inteligencia artificial que van más allá que estos ejemplos que les puse al principio. Por ejemplo, continuando en lo que se refiere a los ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial, podemos hablar de toda la gran cantidad de cosas que se pueden hacer en el campo de la visión por computadora para lo que es la automatización de procesos, por ejemplo, en la manufactura o en la agricultura. Nosotros tenemos ejemplos en donde podemos utilizar sistemas de reconocimiento de imágenes para, por ejemplo, detectar si un dispositivo en una fábrica tiene fallas o no. Y si puedes detectar si tiene fallas o no, lo sacas de la línea de producción y eso te puede optimizar los procesos. Se está utilizando también muchísimo este tipo de herramientas en la agricultura, en donde tú puedes hacer seguimiento de cultivos y ver si un cultivo está bien o no. Puedes contar, por ejemplo, la cantidad de manzanas o mandarinas que tienes en un cultivo y eso te permite saber cuál va a ser tu producción al final de la cosecha. O incluso puedes hacer seguimiento de plagas, por ejemplo, y de manera automática puedes detectar si existe o no existe una plaga y incluso antes de que ocurra. Y si puedes hacer eso, puedes hacer una gestión de tu proceso de agricultura de una manera que te pueda optimizar el proceso, que te pueda ofrecer información antes de que ocurran los eventos, digamos, desfavorables para esa cosecha. Se está utilizando muchísimo también este tipo de técnicas para lo que es toda la parte de medicina. Entonces, por ejemplo, existen ya métodos de visión por computadora que te permiten, a partir de imágenes de resonancia magnética nuclear o imágenes de rayos X o mamografía, por ejemplo, detección temprana de cáncer, en muchos casos hasta con 2 o 3 o 4 o 5 años de antelación, antes de que se produzca la afectación. También se utilizan este tipo de modelos para detección, por ejemplo, de cáncer de piel, en donde gracias incluso a dispositivos tan sencillos como un teléfono celular, tú puedes tomarte una foto de una afección que tengas en la piel y automáticamente el sistema puede mandar ese prediagnóstico a un médico y él te puede ayudar a saber si tienes algún problema, por ejemplo, de cáncer en la piel y servir entonces como una herramienta para el diagnóstico, en este caso, de los médicos. Pero por supuesto, esto no solo se queda aquí. En sectores como la industria, como la manufactura y sobre todo la robótica, se está utilizando muchísimo los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la optimización de procesos, con la automatización, con el mantenimiento prescriptivo, predictivo y todo este tipo de herramientas en donde son tantos sistemas automáticos que tienen sensores y que tienen actuadores y que los algoritmos por supuesto van a funcionar mejor para automatizar y para optimizar todos estos procesos productivos. También existen muchas soluciones útiles en inteligencia artificial en la parte de la educación. Efectivamente, como las plataformas educativas cada vez se están digitalizando más, los usuarios, los que forman parte de estas herramientas, pueden interactuar directamente con la plataforma y pueden hacer un seguimiento de cómo el estudiante está aprendiendo a lo largo de su proceso de aprendizaje. Y gracias a los algoritmos y gracias a ese análisis que se hace sobre ese aprendizaje, entonces tú puedes ofrecer educación casi que hiperpersonalizada sobre cada estudiante. Porque los algoritmos te van a permitir detectar, por ejemplo, si un estudiante está teniendo fallas en un tema particular y entonces tú vas a poder crear, por ejemplo, ejercicios personalizados para ese módulo en específico, para ese estudiante en específico y para cada estudiante distinto va a ser distinta la educación. Y esa es una de las potencialidades que tenemos entonces en la utilización de este tipo de técnicas y algoritmos para algo tan importante como lo puede ser la educación. Por supuesto, nos damos cuenta entonces que es un tema bien interesante, bien amplio, que requiere gran cantidad de cosas que deben ocurrir para que nosotros la podamos utilizar. En el contexto de esta actividad y en el contexto del lema
que dice quién construye los algoritmos del futuro, bueno, es bien importante entender y asimilar qué hace falta para construir precisamente esta inteligencia artificial que necesitamos. Fundamentalmente necesitamos tres cosas. Lo primero, y quizás lo más importante, es talento humano. Nosotros necesitamos personal capacitado en disciplinas que en la mayoría de los casos son, digamos, complejas. ¿A qué me refiero? Necesitamos personal capacitado en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con ciencias de la computación, pero también en las matemáticas, pero también en las estadísticas y en toda la parte, digamos, de electrónica incluso y de procesos y de pedagogía que está relacionado con esto si queremos entonces ser constructores de este tipo de tecnología. Entonces, en primer lugar, construcción de capacidades, talento humano calificado. Luego, por supuesto, como ya vimos, todos estos algoritmos funcionan a partir del análisis y del procesamiento de montones de datos. Por ello, nosotros tenemos que contar entonces con una buena, digamos, gobernanza en lo que son los datos. Tenemos que tener esos datos disponibles, tenemos que hacer procesos de limpieza, de adquisición y de almacenamiento de esos datos y tenemos que contar relacionado con esto con el tercer punto, que es la infraestructura. Infraestructura tanto de almacenamiento como de cómputo. Sabemos que gran parte de los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los de Deep Learning, requieren unidades de procesamiento gráfico para su cómputo. Y estos servidores y estos centros de almacenamiento son bien complejos, son bien costosos, requieren bastante energía eléctrica, requieren bastante agua para su enfriamiento. Entonces tenemos que ser conscientes además de las implicaciones tanto ambientales como éticas de todo lo que estamos hablando. Entonces, fundamentalmente, para poder nosotros construir esta inteligencia artificial necesitamos talento humano, necesitamos datos y necesitamos infraestructura. Pero siendo más específicos también hay algo que quiero hacer énfasis. Como les dije, todos estos algoritmos, en el fondo, a pesar de todas estas aplicaciones que son tan naturales para nosotros y que ya las estamos utilizando el día a día, muchas veces no nos damos cuenta que lo que está detrás de todo esto y lo que hace funcionar todos estos algoritmos es mucha y pura matemática. Y matemáticas que son bien complejas y que son súper interesantes, pero que requieren del conocimiento de todas estas herramientas y de todos estos fundamentos. Porque si nosotros no conocemos de fondo toda la matemática que está detrás, entonces nunca vamos a poder llevar eso a un código que funcione y que por lo tanto nos permita la verdadera soberanía sobre esos modelos, soberanía sobre esos datos y soberanía sobre esas aplicaciones. Y que no dependamos entonces de aplicaciones en el extranjero, en donde los datos se van al extranjero y no tenemos realmente gobernanza sobre esos modelos. Entonces es importante que todos los que quieran trabajar en este tipo de cosas entiendan que debemos conocer toda la matemática que está detrás y todo lo que está detrás a nivel de incluso, como ya lo dije antes, estadística y ciencias de la computación para poder eso posible. Ahora bien, continuando también en el tema relacionado, hay algo bien importante que debemos tocar y sobre todo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La mayoría de la inteligencia artificial que se está haciendo hoy en día, sobre todo los productos que se ofrecen a nivel internacional específicamente, los ofrecen como servicios que son privados y que están bajo licencia. Pero nosotros tenemos que abordar más bien una inteligencia artificial que sea abierta, que sea libre y que sea disponible para todos. Por ello, es nuestra responsabilidad que todo el ecosistema que se haga en torno a la inteligencia artificial debería ser construido bajo lo que son el software libre y bajo lo que son las librerías, digamos, del movimiento del open source. En ese sentido, nosotros entonces la invitación que hacemos y lo que estamos trabajando desde el Ministerio es que todos estos desarrollos en cuanto a modelos, en cuanto a aplicaciones de inteligencia artificial deben desarrollarse entonces utilizando lenguaje como Python, por ejemplo, y con todo el ecosistema de librerías que está alrededor de la inteligencia artificial que nos permite entonces contar con una inteligencia artificial que tiene los códigos abiertos, que tienes acceso al código, que lo puedes modificar, que lo puedes mejorar y que puedes construir aplicaciones no solo digamos en cosas tan cotidianas para hoy en día como son los modelos de lenguaje, sino que también la pudiésemos aplicar para cosas como la industria, la manufactura, la salud, la educación, el ambiente y todo este tipo de cosas que ya hemos mencionado. Cuando nos vamos ya a lo que son quizás lo que más está de moda hoy en día y lo que son las aplicaciones en los grandes modelos de lenguaje, también nosotros tenemos experiencia, como ya es bien sabido, como lo pueden ser empresas como OpenAI y su modelo de lenguaje ChatGPT, o empresas como Google o Gemini, que no tenemos acceso a ellos sino es a través de su página web o a través de su API, que son pagadas, son modelos que están bajo licencia. Nosotros, de nuevo, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces lo que estamos haciendo es, siguiendo ese lineamiento en el que tenemos que utilizar son modelos abiertos. Por ejemplo, modelos como Mistral, modelos de lenguaje como Mistral, modelos como Llama 3, DeepSeek y Qwen
Son modelos que te permiten descargar el modelo, correrlo de manera local, hacerle ajustes y tener entonces verdadera gobernanza tanto del modelo como de los datos que vayas a utilizar y como del sistema completo, de tal forma que los datos que utilices no se vayan a otro país y luego regresen, o vayamos a correr el riesgo que en cualquier momento esa empresa que nos ofrece ese servicio nos corta el acceso, como ya nos ha pasado en otras oportunidades. Entonces, de nuevo, la invitación es a utilizar librerías y modelos abiertos que nos permitan ajustarlo a nuestras necesidades y que cumplan, digamos, con ese requisito de la ciencia abierta, y que es una de las cosas que más, de hecho, hace crecer el desarrollo y la innovación, sobre todo en la ciencia y la tecnología. Para finalizar, sí quiero decir que lo último, diría, que nos faltaría entonces para construir esa inteligencia artificial y para construir esos algoritmos del futuro, y de nuevo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta es la invitación, es a aceptar el reto. Es el momento de aceptar el reto, y como les dije, tanto desde lo teórico y lo aplicado como desde lo práctico y de lo ético, que también vamos a estar hablando al respecto. Es importante que aceptemos el reto de asumir la complejidad que tienen este tipo de modelos, pero también la utilidad, pero también la responsabilidad que implica realizar todo este tipo de cosas, pero también conocer los beneficios que tienen estas herramientas, pero también conocer los riesgos y tener un conocimiento completo e integral de esta tecnología que nos permita entonces ser creadores, porque el compromiso es ese: no seamos simples usuarios de servicios y de páginas que están de nuevo en otros países y que se quedan con nuestros datos, sino que necesitamos crear un ecosistema de desarrollo interno que permita entonces realmente potenciar nuestros sectores socioproductivos, potenciar la salud, la educación, el desarrollo, el petróleo, la energía, ¿no? Entonces, la invitación que les quiero hacer para finalizar es que aceptemos el reto. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya aceptamos el reto y estamos haciendo actividades relacionadas en apuntalar este tipo de desarrollos, como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Inteligencia Artificial que está pronta a discutirse, y todo este tipo de esfuerzos que estamos haciendo también relacionados con la formación de talento, el programa Semilleros Científicos, el desarrollo de cursos de formación en Machine Learning y Deep Learning. Y finalmente, bueno, como les digo, tomar la responsabilidad y aceptar la importancia de lo que quiere este tipo de tecnología. Muchísimas gracias por la oportunidad y, por supuesto, bueno, estamos a la orden en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.